Saludos a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al 12º ABESA Live sobre cuerpos y derechos, interrupción voluntaria del embarazo. No todos los embarazos son planificados, ni queridos, ni deseados. Un embarazo puede ocurrir incluso cuando una mujer está utilizando métodos anticonceptivos, pues ningún método es 100% efectivo. Hoy continuamos creando, luchando y comunicando por el reconocimiento de la autonomía corporal y la maternidad decidida. Por ello, Magdimar León, psicóloga clínica con maestría en estudios de la mujer UCB, feminista, docente y coordinadora de BESA, nos conversará un poco sobre esta causa histórica. Saludos, Magdimar. Hola, Satia, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar acá contigo nuevamente en este espacio. Así es, Magdimar. Hemos recogido una serie de preguntas que las proponemos en esta tarde para que nos ayudes, nos guíes, nos orientes. La pregunta que te tenemos en esta tarde es acerca de la maternidad como elección y no como obligación. ¿Qué significa la maternidad como elección? Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Fíjate, históricamente ha habido como una especie de simbiosis entre lo que es ser mujer y ser madre. Es como que si mujer y madre fueran sinónimos e incluso hemos sido reconocidas como ciudadanas, primero como madres y luego como mujeres. Entonces, esto dice mucho del rol social de las mujeres, es decir, la maternidad ha sido entendida como la principal función y, si se quiere, como el destino obligado de las mujeres a lo largo de todos los años y en diferentes culturas. Ha sido más bien un avance en años recientes mirar esto de una manera distinta, incluso entender que, hay mujeres que por razones fisiológicas o biológicas no tienen la posibilidad de ser madres, o mujeres que no desean serlo, porque dentro de su proyecto de vida hay otras cosas en las que se quieren desarrollar, o quizás que su elección de la maternidad no esté dada en el momento en que el grupo familiar, el contexto social e incluso la pareja lo decida. Entonces ha sido parte de este reconocimiento de las mujeres que se nos entienda en tanto personas, en tanto mujeres, no solo en tanto madres, y por tanto que la maternidad sea una elección y no una obligación. Esta idea de que la máxima realización de una mujer es ser madre o que el destino de la mujer es ser madre, son una serie de mandatos sociales y culturales que aún hoy día permanecen. Y la idea es que las mujeres seamos madres si deseamos serlo. Es decir, la maternidad, sin lugar a duda, que es una función muy importante para quienes hemos decidido ser madres. Además, implica un cambio en nuestras vidas. Además, en estas sociedades en donde típicamente la crianza de los hijos e hijas está en manos de las mujeres, obviamente que no es una decisión menor ser madre. Entonces, la idea es que la mujer esté preparada, esté consciente, tenga los recursos y el apoyo para llevar adelante esta decisión. Y entonces la idea es que hayan un acompañamiento y una elección a esta decisión trascendental que es ser madre. Por tanto, entonces decimos que es el derecho a ser madre, no es la obligación de ser madre. Esto tiene que ser visto desde otra perspectiva. Y por eso entonces decimos que es una elección, no es una obligación. Hace un par de años trabajamos desde ABESA la campaña Madre si yo decido. Y el centro de la campaña es justamente ¿verdad? Que las mujeres tengamos la decisión o la posibilidad de decidir si queremos ser mamá o no queremos ser mamá, en qué momento quiero ser mamá, si es que he decidido serlo, con quién quiero ser mamá, es decir, con qué pareja estoy decidiendo llevar adelante la maternidad, cuántos hijos e hijas quiero tener. O sea, todas estas son decisiones importantes y que además, ¿cómo voy yo adicionalmente a ejercer esa maternidad?
tenemos la idea de la maternidad abnegada, de la maternidad en donde, bueno, ser madre está por encima de todo. Hoy en día esto no necesariamente tiene que ser así. Podemos, mujeres, bueno, ser profesionales, ser activistas, ser madres, es decir, combinar una serie de actividades que además nos enriquecen como personas. Entonces son muchísimas las cosas las que están en juego cuando estamos hablando de una maternidad elegida. Estamos hablando de una maternidad entonces feminista, no una maternidad obligada, no una maternidad patriarcal, sino una maternidad elegida. Me encantó lo de maternidad feminista. Y tiene que ver mucho también con este sentido de la decisión, o sea, desde dónde tomamos esta decisión de ser madres. Es una decisión para toda la vida, que nos acompaña, que va a estar ahí siempre presente, y por eso como que es muy importante tanto que la decisión de la madre y de la mujer sea respetada, pero también que exista un acompañamiento desde el espacio más cercano, que es la familia, el espacio comunitario, que son espacios donde uno se realiza, donde uno hace presencia. Y eso entra a la segunda pregunta, ¿de qué sucede cuando... La segunda pregunta te atajo aquí porque quiero resaltar, fíjate, que contraria a la visión de maternidad abnegada, de maternidad absoluta, la propuesta es quizás una maternidad compartida, una crianza compartida, acompañada, ¿sí? Que es como más llevadera y más solidaria. Sí, adelante, disculpa. Gracias, Maldemar. No, descuida. Eso nos lleva a la segunda pregunta, que qué sucede cuando violan los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Bueno, una de las cosas que suceden es que ocurren maternidades forzadas, maternidades obligadas, no son maternidades decididas, ¿sí? Conscientemente, plenamente. No es lo mismo decir, yo quiero ser mamá, yo me planifico para ser mamá, me preparo, bien sea, bueno, personalmente, con mi pareja, me disfruto todo el proceso de maternidad, bueno, está bien, quedé preñada y avanzo con la maternidad. Estamos ubicándonos en dos posiciones distintas. Entonces, si entendemos que los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con, por ejemplo, el acceso a la educación sexual integral, el acceso a servicios de planificación familiar, el acceso a métodos anticonceptivos, la garantía de una vida libre de violencia. Esto incluye una vida libre de violencia sexual, es decir, que mis relaciones sexuales sean libres, consentidas y que no sean forzadas. Muchos embarazos se ocurren tras situaciones de violencia sexual. No, entonces, claro, aquí estamos hablando de una maternidad que no ha sido elegida, es una maternidad forzada. O entonces, claro, ¿qué es lo que vamos viendo cuando se violentan estos derechos sexuales y derechos reproductivos? Porque van ocurriendo cosas que no son favorables al desarrollo de la persona, ¿sí? El que yo haya quedado embarazada en un momento no esperado y no planificado y que continúe con este embarazo, quizás puede interferir con aspectos importantes de mi vida. Pudiera interferir con mi salud, por ejemplo, pudiera interferir con el acceso a un tratamiento que requiero, pudiera interferir con mi proyecto de vida, con que, no sé, de eso depende que yo ingrese o no ingrese a algún espacio académico o que me mantenga en un espacio académico o en un espacio laboral. Sabemos que en Venezuela existe una norma jurídica bastante favorable y protege a las mujeres embarazadas, pero en la práctica ocurren otras cosas, ¿ok? Porque no es solo lo que está escrito en la ley. Para que lo que está escrito en la ley se haga realidad, hacen falta una serie de programas. Y la verdad es que tenemos una sociedad que no le brinda posibilidades a las embarazadas, no acompaña a las mujeres en su maternidad y se las deja solas en muchas ocasiones. No solo que se la puede dejar sola la pareja, ¿verdad?, con quien salió embarazada, sino que en general es una sociedad que yo pudiera decir es una sociedad que deja a las mujeres en esa maternidad obligada o en esa maternidad abnegada, con poco acompañamiento y con poca solidaridad.
¿Por qué crees que en Venezuela todavía no es legal la interrupción voluntaria del embarazo? Fíjate, nosotras tenemos acá en Venezuela un código penal que tiene más de 100 años, con unos artículos en materia de aborto que son exactamente los mismos desde ese tiempo. No ha habido ninguna transformación para flexibilizar esta norma, pese a que en la región ya se han dado avances significativos y ha habido un reconocimiento al menos en algunos casos, es un reconocimiento de causales, ¿verdad? En donde está permitida la interrupción voluntaria del embarazo, o en otros países se ha flexibilizado en cuanto al periodo de tiempo en que la mujer tiene la posibilidad de realizarse una interrupción voluntaria una causa, entre comillas. En Venezuela ha habido todo un trabajo. Las feministas venezolanas desde hace, bueno, como 40 años han estado presentando propuestas, elaborando documentos, ejerciendo acciones. Ha habido mucha influencia de grupos conservadores, entiéndase, iglesias, iglesia católica o iglesia evangélica, que están en contra de estos avances y que están en contra en Venezuela y están en contra en cualquier parte del mundo. Es decir, estas fuerzas contrarias a esta garantía de los derechos de las mujeres siempre está presente. Lamentablemente aquí no se ha tenido la fuerza, la presión y el peso necesario para que estas transformaciones se estén realizando. Pero el aborto ocurre. O sea, el hecho de que esté penalizado no significa que no esté ocurriendo. Y en un contexto como el que tenemos en la Venezuela de hoy, donde hay dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos, pues entre comprarme las pastillas y comprar la comida, pues ahí claramente la decisión es comprar la comida. No todas las mujeres tienen la posibilidad de controlar su reproducción y tampoco tenemos una cultura suficientemente arraigada en donde los hombres también se hagan responsables de su reproducción. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un aumento de embarazos que no han sido planificados, que no han sido buscados, y ante esto se dan como varias cosas. Bueno, una es que se continúe con ese embarazo, ¿verdad? Aun cuando no es deseado, aun cuando no es planificado. En algunos casos, las mujeres, por supuesto, bueno, terminan haciendo las paces con ese embarazo, ¿sí? Amando pues a la personita que se está gestando. En otros casos no siempre es así, ¿verdad? Pero también ocurre como consecuencia de esto abortos inseguros, porque hay mujeres que dicen que, bueno, consideran que no tienen las condiciones dadas para poder continuar con ese embarazo, ¿ok? Y en virtud de que el marco jurídico no brinda las condiciones, ni el marco jurídico ni el contexto de servicios brinda las posibilidades de un aborto seguro, ocurren abortos inseguros. Y los abortos inseguros son los que tienen graves riesgos para la salud y para la vida de las mujeres. Entonces, hay muchos elementos que están incidiendo en que esa norma no haya avanzado. Cada vez hay más argumentos a nivel internacional y reconocimientos desde organismos de derechos humanos en donde ya están dando declaraciones, están dando afirmaciones en torno a que sí, que las mujeres tendríamos que tener el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en determinadas circunstancias, y se le ha señalado al Estado venezolano que debe hacer modificaciones a esta norma. Con esto que comentabas acerca del Código Penal, un código que tiene más de 100 años, tomamos en cuenta de que existen como dos ocasiones en que se prohíbe el aborto, que lo mencioné expresamente, ¿no? Que es en la excepción de para salvar la vida de la parturienta, y solo disminuye la penalidad en el caso que se haya cometido para salvaguardar el honor, el aborto honoris causa. Magdimar, ¿nos puedes comentar un poco acerca de esto? ¿Qué significa el aborto honoris causa actualmente en este siglo XXI en Venezuela? Bueno, eso es vergonzoso.
En realidad, ese artículo es sumamente vergonzoso y hace referencia a que hay una penalidad menor en los casos en que por honor se realice la interrupción. Entonces, fíjense que doble moral, ¿no? Que doble discurso cuando estamos hablando del honor, por ejemplo, de la familia, del padre, la madre, en el caso de un adolescente. Entonces, ahí sí hay una disminución de la pena porque por honor sí se permite, o sea, no es que se permite, se penaliza en menor medida, ¿ok? O también en el caso en que, por ejemplo, la esposa ha sido infiel y el esposo, por honor, ¿verdad? Entonces, acceden a la interrupción. Entonces, aquí vamos viendo que hay un trasfondo moral muy, bueno, prejuicioso absolutamente, muy vergonzoso, que en pleno siglo XXI todavía tengamos artículos de esta naturaleza y no se reconozca, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo cuando se pone en riesgo la salud de la mujer o cuando tenemos un feto con malformaciones incompatibles con la vida. Es decir, situaciones o causales que han sido ampliamente aceptadas en muchos países, incluso en países de la región, y en Venezuela esa posibilidad no la tenemos. Entonces, aquí definitivamente la norma debe ser modificada. Experiencias recientes como la de Argentina y mucho más reciente en México, en uno de los estados de México, en donde acabamos la decisión de la Corte de ese estado es sacar el aborto del Código Penal, que es precisamente lo que estamos solicitando a las feministas en este momento en Venezuela, que el aborto sea sacado, retirado esos artículos del Código Penal y que pasemos más bien a una ley, bien sea en materia de salud, bien sea en materia de específica de interrupción voluntaria del embarazo, en donde se establezca cuál es la forma, ¿verdad? Se legalice los procedimientos y se legalice esta interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, aquí, bueno, y es importante saber que las feministas seguimos moviéndonos en torno a esa solicitud, ¿ok? Este 28 de septiembre, que cada 28 de septiembre en América Latina y el Caribe se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto. En Venezuela también hay algunas acciones que se están coordinando con miras justamente a avanzar en esta consigna. Sacar los artículos del aborto del Código Penal y que nos concentremos en otra legislación. Gracias, Magdimar. ¿Hay algún marco internacional donde nos podamos informar un poco mejor o que podamos tener opción para saber el tema de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Qué nos sugieres? Fíjate, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha publicado diversos protocolos de actuación para garantizar el aborto seguro. O sea, hay que saber que sí hay procedimientos en los que el aborto no tiene que generar consecuencias negativas para la salud ni para la vida de las mujeres. El aborto es peligroso o es riesgoso cuando ocurre en condiciones de clandestinidad y cuando se utilizan procedimientos inadecuados. ¿Ok? Entonces, en la página de la OMS hay mucha información sobre este tema. Luego, existen diversos comités que evalúan a los países, comités de derechos humanos, como el Comité de la CEDAW o el Comité de los Derechos de los Niños, que han dado recomendaciones al Estado venezolano para que flexibilice la norma en el país que penaliza el aborto. Entonces, todas estas informaciones están allí, por supuesto, disponibles. También hay organizaciones feministas en Venezuela que tienen artículos, que tienen publicaciones, que tienen incluso en YouTube videos, grabaciones acerca de qué es lo que está pasando en el país. También pueden acceder a ese tipo de información quienes estén interesados en ahondar un poco más sobre qué es lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de la penalización del aborto.
disculpen. Sabemos que ocurren interrupciones de embarazos, aunque no es legal en el país. ¿Hay alguna estadística de esto? Bueno, al estar penalizado, al no ser una, digamos, una situación pública, ocurre en la clandestinidad. Pues realmente la mayoría de los abortos que ocurren, los abortos provocados son abortos inseguros, porque justamente no hay los servicios acordes, adaptados para dar respuesta a esta demanda de las mujeres. En ABESA, junto con otras organizaciones que conformamos la Alianza Equivalencias en Acción, para el año 2018 hicimos un estudio en 4 instituciones hospitalarias del país. Estas instituciones son la Maternidad Concepción Palacios, el Servicio de Maternidad del Hospital Victorino Santa Ella, la Maternidad del Sur en Valencia, Estado Carabobo, y la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera, también en esa misma ciudad, en Valencia, Estado Carabobo. Y encontramos que por 4 partos recibidos se recibía un aborto, ¿sí? Esto nos indica que el 20% de las atenciones prestadas en estos centros de salud estaban vinculadas con abortos. No estaba fácil determinar cuántos de estos eran abortos espontáneos o abortos inducidos, porque justamente al ser un delito, pues las mujeres no reconocen, no expresan ante los profesionales de salud que han cometido, se han realizado un aborto, porque legalmente es un delito. Entonces esto no queda registrado, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos dicen los profesionales de salud es que ellos consideran que buena parte de estos sí son interrupciones voluntarias del embarazo, ¿ok? Porque además están conscientes de toda la situación crítica que tenemos en el país con respecto a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a métodos anticonceptivos. Entonces hay allí quizás una suerte de permisividad social, ¿verdad? En donde esto está ocurriendo, todos sabemos que está ocurriendo, no se colocan las denuncias en todos los casos, porque si no hubiera muchas más mujeres privadas de libertad, ¿ok? Pero sigue el aborto penalizado. Ojo, esto no significa que ninguna mujer va a estar o ninguna mujer corre el riesgo de ser privada de libertad. Por supuesto que sí corre el riesgo. De hecho, en Venezuela tenemos mujeres privadas de libertad por este delito, ¿ok? Pero no a todas le ocurre lo mismo. Aquí hay un tratamiento dispar en cuanto al acercamiento de los profesionales de salud hacia las mujeres, ¿verdad?, que acuden a los servicios con una interrupción voluntaria en curso. Bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta referente al tema de la penalización del aborto. ¿Por qué va presa la mujer que ayuda a interrumpir un embarazo y no el hombre que abusa sexualmente de una menor o de un menor de edad? Bueno, ese es el trato dispar de la justicia, ¿no? ¿Por qué está más sancionada una mujer que un hombre, verdad? Y esto pudiera tener que ver con la valoración que tenemos en torno a la sexualidad femenina y a la sexualidad masculina. Insisto, estamos en una cultura patriarcal en donde el mandato de la mujer es ser madre. Contravenir el mandato, ¿verdad?, que está establecido para nosotras, es como si estuviéramos cometiendo la mayor falta, ¿sí? Lo peor que pudiera estar realizando una mujer es atentar contra ese mandato de la maternidad. Entonces, allí, por supuesto, que todo el peso de la justicia entonces cae en las mujeres. Fíjate que, por ejemplo, cuando ocurren accidentes a niños y a niñas, la primera que se señala como responsable es la madre, no el padre, ¿sí? Todo el mundo dice, ¿y dónde estaba la madre? No se preguntan, ¿y dónde estaba el padre? Porque se piensa que son las mujeres las que tienen que estar a cargo de ese cuidado y de esa protección. En cambio, que por otro lado, al hombre se le valora en tanto su sexualidad, en tanto su virilidad sexual,
E incluso sigue habiendo una valoración más de los hombres en cuanto al número de parejas, la capacidad que tiene sexualmente, y hay bastante permisividad social con respecto a su violencia sexual. Incluso se disculpa en muchos casos, se piensa que, bueno, ¿no será que ella lo provocó? ¿Qué habrá hecho ella para que él respondiera de esa manera? ¿Sí? O sea, siempre hay como una suerte de justificación sobre la violencia masculina, o incluso se considera que no hubo tal violencia, sino que fue una relación consentida. O sea que también hay muchos prejuicios en torno a la violencia sexual y todo un mandato hacia las mujeres y hacia la maternidad de las mujeres, que luego cuando ocurren estas circunstancias o ocurren pues la interrupción voluntaria del embarazo, entonces se arremete en contra de nosotros. ¿Cuáles serían las consecuencias, Magdimar, para la salud física, mental, emocional de una mujer que aborta? Bueno, fíjate, eso es un tema súper controvertido porque en los casos en que el aborto es realizado de manera acompañada, en un marco jurídico flexible, con un acompañamiento y una interrupción voluntaria adecuada, pues la verdad es que esto no genera consecuencias negativas para la salud física ni para la salud mental, ¿ok? Hay un acompañamiento psicológico, hay un acompañamiento en cuanto a la decisión que se toma, ¿sí? Ahí en estos casos no hay, digamos, consecuencias negativas. ¿Cuándo sí hay consecuencias negativas? Bueno, cuando estamos en un contexto restrictivo, cuando las mujeres se hacen abortos inseguros, prácticas inseguras, solas, sin acompañamiento, cuando toman decisiones sin haber consultado, por ejemplo, en un servicio de orientación, en una atención psicológica. Allí, obviamente, es donde se presentan las complicaciones, tanto para la salud física como para la salud mental, ¿ok? Y tanto están en riesgo que puede estar comprometida la vida de la propia mujer ante una práctica abortiva insegura. Muchísimas gracias, Magdimar. Bueno, ya estamos en los minutos finales. ¿Algún mensaje de despedida, de invitación que quieras hacer en vísperas del 28 de septiembre? Bueno, primero que nos aproximemos a este tema. Es un tema muy controvertido, es un tema difícil que toca muchísimos aspectos, aspectos éticos, aspectos morales, aspectos religiosos, aspectos de nuestra propia vida. Eso es absolutamente comprensible, pero esta es una realidad. Hay muchísimos prejuicios en torno a quienes se realizan una interrupción voluntaria del embarazo, a las mujeres que han tenido que recurrir a esta decisión, ¿no? Sin embargo, en muchos países, o sea, está por un lado esto, pero también en muchos países la realidad es otra. Con políticas públicas de un Estado que garanticen educación sexual, servicios, métodos anticonceptivos, incluso se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo porque se entiende que toda maternidad debe ser deseada, o si no, no será. ¿Sí? Entonces, esas son un poco las consignas, los planteamientos que tenemos las feministas. La invitación es a que se informen. El 28 de septiembre hay movilización en Venezuela en torno a este tema. No nos estamos quedando dormidas o no nos estamos quedando atrás en nuestra lucha. Y bueno, la invitación es a que se informen, a que nos sigan por las redes. Vamos a estar circulando información sobre este tema en los próximos días. ABESA y, por supuesto, otras organizaciones feministas que también están sumadas a esta campaña. Bueno, y que recientemente se ha denominado la campaña por la Ruta Verde, por la despenalización del aborto en Venezuela. Entonces, la invitación es informarse, a conocer, aproximarse un poco más a esta realidad que no siempre, o no, realmente no es como se vende, ¿verdad? Llena de prejuicios, llena de estigma. Hay muchas mujeres, hay decisiones difíciles que están tomándose en el día a día y además esto tiene que ser visto como un derecho de las personas, como un derecho de las mujeres.
12avo Avesa Live, Cuerpos y Derechos, Interrupción Voluntaria del Embarazo. Como siempre, invitamos a que visiten a Yo Estoy Informada, un sistema de automatizado de mensajería vía WhatsApp que pueden escribir a través del 0424-166-2220. En este momento estamos viendo en el cintillo el número de teléfono y también vamos a dejar acá unos enlaces para que participen en la discusión que se está dando actualmente referente a la Ley Orgánica de Salud. Vamos a estar compartiendo estos enlaces para que también participen, la conozcan, la posibilidad de construir una ley con enfoque de género, interseccional y de derechos y de perspectiva amplia y democrática. Entonces vamos a estar colocando esos enlaces para que participen y mantengamos así el llamado que nos hace Magdimar, a estar informadas, a prepararnos, a investigar, a movilizarnos, estando preparadas y conscientes de lo que significa todo lo que estamos realizando en función de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Muchísimas gracias, nos estamos viendo en el próximo Avesa Live. Gracias Magdimar, gracias Jennifer Córdoba en el apoyo técnico. Feliz tarde. Gracias.